Queridos extremeños y queridas extremeñas, desde aquí, desde uno de los lugares más bonitos del mundo, esta plaza porticada de Garrovillas de Alconétar, de la que tan orgullosos nos sentimos, invito a los que no hayan tenido la posibilidad todavía de venir a conocerla que vengan, de cualquier lugar de Extremadura o de España, y desde luego que sepan que aquí además tenemos un órgano renacentista en Santa María, que es el más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa, ¿no? A veces no somos conscientes de todo lo que tenemos y yo me siento muy orgulloso como primer y último extremeño de que esto sea exactamente así, ¿no? Quiero empezar por acordarme del discurso del jefe del Estado, del rey Felipe VI, cuando hablaba de la concordia. Yo creo que si hay que elegir entre concordia y discordia, no tiene color. La concordia permite el progreso de los pueblos, la discordia solo permite el retroceso de los mismos, ¿no? Por eso apostemos por el diálogo, apostemos por la unidad, apostemos por coser, apostemos por conjugar los verbos en la primera persona del plural, en el nosotros, en tender puentes, en ser capaces de salirnos al encuentro, en ser capaces de buscar diálogo, de buscar consenso en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Yo creo que si a este país, a esta querida patria nuestra y a esta región nuestra necesitan siempre de algo, es de que pongamos por encima de todo el interés colectivo, el interés general, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer a partir de ahora como un elemento fundamental para apostar por ser capaces en este decenio que empieza, 2020-2030, de aprovechar todas las oportunidades que estoy convencido que España tiene y que Extremadura tiene. Por esa razón, queridos paisanos y queridas paisanas, estoy y estaré siempre eternamente agradecido por la apuesta que los extremeños hicieron el pasado mes de mayo por la estabilidad política. Yo supe leer perfectamente lo que me quisieron decir. Nos dieron una mayoría absoluta, pero no para gobernar por encima de todos, sino para gobernar con todos. Y eso es lo que me propongo hacer, lo que pretendo hacer y intentar siempre, desde el diálogo, conseguir los mejores objetivos, ¿no? En el debate de investidura me propuse una serie de objetivos que son los que hoy pongo ante la ciudadanía de Extremadura y que tienen que ver con el empleo, fundamentalmente siempre el empleo. Hoy tenemos 50.000 desempleados menos, 50.000 parados menos que hace 5 años, pero tenemos todavía muchos parados, ¿no? Lo cual me hace no conformarme, desde luego huyo de la autocomplacencia y vamos a intentar en los primeros meses del año con los agentes sociales en el Parlamento de Extremadura llegar a acuerdos para desarrollar un nuevo plan de empleo que permita seguir reduciendo el que es nuestro principal problema y desde luego el principal problema para el desarrollo de esta región, ¿no? Y cuando estamos hablando de empleo, estamos hablando de autónomos, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, estamos hablando de comerciantes, estamos hablando de empresarios y emprendedores, estamos hablando de la gente que en realidad son los que producen y generan el empleo y al lado de los que tenemos que estar, ¿no? Son cooperadores necesarios para el progreso y el desarrollo de esta tierra. Tenemos también por delante el objetivo de la lucha contra el cambio climático. Lo que ha ocurrido hace una semana en Madrid no ha sido fruto de la casualidad, es fruto del principal o de uno de los principales problemas que el mundo tiene, y es que el cambio climático nos va a condicionar de manera severa nuestras vidas. Si no queremos que dentro de 15 años haya 250 millones de personas que tienen que abandonar sus casas porque van a ser inundadas, tenemos que reaccionar. Y ese reaccionar significa un plan de energía y clima que vamos a desarrollar también en Extremadura de aquí a la primavera para presentarlo como un objetivo de los próximos años. Yo quiero que Extremadura sea la región de España donde más energías renovables haya y de luego me comprometo a que eso sea una realidad en el futuro, ¿no? ¿Qué les voy a decir si hablo de digitalización y hablo de conectividad y hablo de lo que hoy significa y representa una base fundamental del progreso, ¿no? Europa va por ahí, Europa va y el mundo va buscando el comercio electrónico, el comercio online, y en ese sentido tenemos que ser capaces desde aquí de facilitar esa travesía para toda lo que la pequeña y mediana empresa de Extremadura pueda hacer esa transición
de la mejor manera posible, ¿no? Pero también para que en la escuela, en la sanidad, en nuestros hogares, pueda ser la digitalización un elemento de transformación y de futuro, ¿no? Tenemos, y lo he defendido en los últimos meses de manera reiterada, tenemos que hacer posible que la vivienda sea algo que se convierta en un verdadero derecho de la ciudadanía. Las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia y ahora la vivienda. Tiene que ser la quinta pata del estado del bienestar, ¿no? Y para eso tenemos que hacer posible que las familias extremeñas, que los jóvenes extremeños, que las parejas extremeñas no tengan que dedicar más del 30% a financiar el tener una vivienda en términos razonables. Ese tiene que ser un empeño que tengamos como región y que tengamos clarísimamente como país, ¿no? Europa es nuestro reto, más ahora después de que se consolida el Brexit como un escenario de futuro. Ahí tenemos que echar el resto y lo tenemos que echar todo, pero también para defender nuestros intereses, defender la política agraria comunitaria, defender el nuevo programa operativo de la Unión Europea. Seguramente no haya ya en el futuro mucho más dinero o muchos más recursos para hacer rotondas, pero sí lo habrá para la innovación, sí lo habrá para la digitalización de la que antes hablaba, sí lo habrá para la investigación y el desarrollo, donde Extremadura tiene que estar presente en todo momento, ¿no? Soy un firme convencido de que Extremadura en este decenio que tenemos por delante tiene que conseguir que España salde su deuda con nosotros. España está en deuda con Extremadura y está en deuda en materia de infraestructura. Tenemos que reivindicar que de una vez por todas se acaben las obras del tren, se acaben las obras en las infraestructuras viarias y se acaben las obras en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras hidráulicas, ¿no? No se trata de gritar por gritar o de exigir por exigir, se trata simplemente de pedir lo que nos pertenece, lo que consideramos que es justo y lo que creemos que tenemos que tener como consecuencia en nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas, hijos de la Constitución española y que reivindicamos honestamente lo que nos pertenece, ¿no? La ciencia es para nosotros una verdadera oportunidad, por eso también ese acuerdo por la ciencia lo vamos a desarrollar en estos próximos años, como lo haremos con el Pacto por la Movilidad, con el Pacto por el Transporte. Tenemos que ser conscientes de la cantidad de gente en Extremadura que vive en el medio rural y que precisa y necesita que le demos la oportunidad de poderse desplazar. Somos una región con algo más de 1 millón de habitantes, pero con casi 400 municipios, y si le sumamos pedanías, poblados y alquerías, muchos más, y a toda esa ciudadanía le tenemos que dar una oportunidad de desplazamiento en unos entornos de algo que esté absolutamente regulado y organizado, ¿no? Y tenemos que ser capaces y también conscientes de la necesidad que tenemos que seguir apostando por agilizar la administración pública. Esa burocracia que a veces tanto molesta a los ciudadanos y ciudadanas, a las pequeñas y medianas empresas, tenemos que ser capaces de superarla. Ya lo hicimos en la legislatura pasada con leyes importantes, lo tenemos que seguir haciendo ahora en el futuro y lo tenemos que hacer además de manera pactada y de manera consensuada, con los agentes sociales, con la patronal, con los sindicatos y en el Parlamento con el conjunto de las fuerzas políticas. Yo dije bien claro y bien alto que interpretaba el mensaje que los extremeños me habían mandado de mayoría absoluta para dialogar y para gobernar juntos, para dialogar y para discutir juntos, para dialogar y para ser capaces de encontrar muchos puntos de encuentro, ¿no? Por ahí es por donde van a ir los tiros en los próximos años. Desde luego ese es mi compromiso y va a seguir siendo mi verdadera vocación de futuro. Y tenemos por delante un reto que creo que cada día es más compartido en nuestra tierra y también en nuestro país, y que tiene que ver con esa parte de la igualdad de oportunidades directamente relacionada con la igualdad de género, ¿no? La brecha entre hombres y mujeres sigue existiendo. Cuando antes hablaba de la necesidad de apostar por el empleo, más que en ningún otro ámbito hay que hacerlo en el ámbito de la mujer. Hoy tenemos en Extremadura un 15% de paro masculino y un 25% de paro femenino. Está claro, por tanto, dónde hay que poner el énfasis y el acento principal, ¿no? Y luego yo no me resigno a que sigamos viviendo en un país y en una región donde las mujeres son víctimas de la violencia de género. Es absolutamente imprescindible que lo que significó el 8 de marzo a lo largo de los últimos años siga siendo una permanente presencia en la vida política y en la vida social de Extremadura, en la lucha contra la violencia de género.
y además porque le interesa a esta tierra y le interesa a este país. Si somos capaces de que el 50% que son las mujeres aporten el 100% de ese 50%, España será mejor y Extremadura será mejor. No tengo absolutamente ninguna duda de que eso será así, por eso tenemos que seguir peleando y defendiéndolo al precio que sea y contra quien crea que opine lo contrario, ¿no? Yo creo que esto es una realidad que está muy asentada en la sociedad española y que tenemos que intentar hacer todo lo posible para que pueda seguir siendo un eje fundamental de las políticas públicas en nuestro país. Y tenemos un reto en nuestro país, en nuestra región, que es el reto demográfico, lo que llamamos la despoblación, lo que llamamos la España vacía, y que tiene que ver con los resultados de la profunda evolución social que ha tenido Extremadura y España. En el año 1960 en Extremadura nacieron 32.000 niños, en 1980 nacieron 16.000 y ahora nacen 7.700. Y en España entonces, en 1980, 600.000 nacimientos y ahora 370.000. ¿no? Tenemos un problema, pero lo tenemos que resolver y la solución pasa básicamente por tener muy claro que si España ha sido capaz, a pesar de esa caída demográfica, de aumentar su población de 37 millones a 47 millones, ha sido por una inmigración ordenada. Y yo creo que de eso es de lo que se trata, de ser capaces de abrir nuestras puertas de manera ordenada para que venga gente a nuestro país a vivir y a convivir con nosotros, al mismo tiempo que seamos capaces también de facilitar todo lo que tiene que ver con la conciliación de la vida familiar y laboral a las familias para que el ser padre pueda ser algo que realmente pueda ser posible, ¿no? Pero no nos engañemos, si España ha reducido drásticamente y Extremadura su natalidad a lo largo de los últimos 40 años, en épocas, muchas de ellas, de bonanza económica, el problema no es solo la economía, el problema no es solo el empleo, el problema también es un sistema de vida del que nos hemos dotado, en el que a lo mejor no hay tanto tiempo como había antes para tener hijos, ¿no? Por eso seamos conscientes de lo que tenemos por delante y ese es uno de los principales retos que tenemos que afrontar como ciudadanos, como ciudadanas y desde el punto de vista sociológico probablemente el más grande de los que tenemos entre manos, ¿no? A veces miramos mucho el triunfo en la vida como un elemento, o el éxito como un elemento referencial. Yo considero invencible no a los que siempre ganan en la vida, sino a los que nunca se rinden. Y Extremadura está llena de gente que nunca se rindió. Extremadura está llena de gente que siempre peleó, que siempre se partió la cara para hacer posible que su vida pudiera ser de otra manera, ¿no? No perdamos a veces las pistas. A veces tenemos la sensación de que estamos buscando ese lápiz o ese bolígrafo para poder escribir y no lo encontramos por ninguna parte y resulta que lo tenemos en las manos, ¿no? A veces buscamos el amor, buscamos la amistad, buscamos el cariño, buscamos el afecto, buscamos la claridad de las pequeñas cosas y la tenemos a mano. Y no nos damos cuenta que la tenemos en la mano, ¿no? No nos olvidemos nunca de toda esa gente que representa las pequeñas cosas en nuestra vida, los pequeños detalles, los pequeños momentos, las pequeñas existencias, las pequeñas emociones, que son las que todas juntas nos hacen a todos ser mejores, ¿no? Un recuerdo para los que se fueron, un recuerdo para los que ya no estarán, un recuerdo para los que vendrán y sobre todo un recuerdo para los extremeños que están fuera, que nos miran y que nos recuerdan con mucho afecto y con mucho cariño. Termino como empezaba, queridos extremeños y extremeñas, desde uno de los lugares más bonitos del mundo, que tengamos unas felices fiestas, que tengamos una salida de año y desde luego yo voy a intentar luchar para que nuestras vidas, para que vuestras vidas en el año 2020 sean mejor. Felices fiestas y un buen año 2020.